In this lesson, we will listen to a story in Spanish with subtitles. Then we'll listen to the story again with translation and subtitles. Finally, we'll listen to the story without translation or subtitles and answer some questions. El osito obediente. En un bosque lleno de vida, vivía un osito llamado Bruno. Bruno era conocido por ser muy obediente. Siempre seguía las instrucciones de su mamá Osa y ayudaba a sus amigos en todo lo que podía. Un día, mamá Osa le dijo: «Bruno, voy a salir a buscar miel. Quédate cerca de casa y no te aventures al río, porque la corriente es muy fuerte». Bruno asintió obedientemente. Mientras mamá Osa estaba fuera, Bruno jugaba cerca de su casa, cuando su amigo el conejo Rolo llegó corriendo. «Bruno, ven, vamos al río a ver a los peces saltarines». Bruno recordó las palabras de su mamá y respondió: «Lo siento, Rolo. Mamá me dijo que no me acerque al río. La corriente es muy fuerte». Rolo insistió, pero Bruno se mantuvo firme. En ese momento, la sabia tortuga Tomás pasó por allí y escuchó la conversación. «Muy bien, Bruno», dijo Tomás. «Obedecer a tus padres es importante, especialmente cuando te advierten de peligros». Esa tarde, una fuerte tormenta cayó sobre el bosque, haciendo que el río creciera y su corriente se volviera más peligrosa. Rolo, que había ido al río solo, quedó atrapado en una rama en medio de la corriente. Asustado, gritó pidiendo ayuda. Bruno corrió a buscar a mamá Osa, quien rápidamente organizó un rescate. Gracias a la prudencia de Bruno, lograron salvar a Rolo antes de que ocurriera una tragedia. Desde entonces, todos en el bosque respetaron más las advertencias y consejos. La moraleja del cuento es: obedecer a nuestros padres es importante para mantenernos a salvo y proteger a los que nos rodean. Let's listen again with translation and subtitles. El osito obediente. En un bosque lleno de vida, vivía un osito llamado Bruno. Bruno era conocido por ser muy obediente. Siempre seguía las instrucciones de su mamá Osa y ayudaba a sus amigos en todo lo que podía. Un día, mamá Osa le dijo: «Bruno, voy a salir a buscar miel. Quédate cerca de casa y no te aventures al río, porque la corriente es muy fuerte». Bruno asintió obedientemente. Mientras mamá Osa estaba fuera, Bruno jugaba cerca de su casa, cuando su amigo el conejo Rolo llegó corriendo. «Bruno, ven, vamos al río a ver a los peces saltarines». Bruno recordó las palabras de su mamá y respondió: «Lo siento, Rolo. Mamá me dijo que no me acerque al río. La corriente es muy fuerte». Rolo insistió, pero Bruno se mantuvo firme. En ese momento, la sabia tortuga Tomás pasó por allí y escuchó la conversación. «Muy bien, Bruno», dijo Tomás. «Obedecer a tus padres es importante, especialmente cuando te advierten de peligros». Esa tarde, una fuerte tormenta cayó sobre el bosque, haciendo que el río creciera y su corriente se volviera más peligrosa. Rolo, que había ido al río solo, quedó atrapado en una rama en medio de la corriente. Asustado, gritó pidiendo ayuda. Bruno corrió a buscar a mamá Osa, quien rápidamente organizó un rescate. Gracias a la prudencia de Bruno, lograron salvar a Rolo antes de que ocurriera una tragedia. Desde entonces, todos en el bosque respetaron más las advertencias y consejos. La moraleja del cuento es: obedecer a nuestros padres es importante para mantenernos a salvo y proteger a los que nos rodean. Now let's listen without translation or subtitles. El osito obediente. En un bosque lleno de vida, vivía un osito llamado Bruno. Bruno era conocido por ser muy obediente. Siempre seguía las instrucciones de su mamá Osa y ayudaba a sus amigos en todo lo que podía. Un día, mamá Osa le dijo: «Bruno, voy a salir a buscar miel. Quédate cerca de casa y no te aventures al río, porque la corriente es muy fuerte».
Bruno asintió obedientemente. Mientras mamá osa estaba fuera, Bruno jugaba cerca de su casa, cuando su amigo el conejo Rolo llegó corriendo. «Bruno, ven, vamos al río a ver a los peces saltarines». Bruno recordó las palabras de su mamá y respondió: «Lo siento, Rolo. Mamá me dijo que no me acerque al río. La corriente es muy fuerte». Rolo insistió, pero Bruno se mantuvo firme. En ese momento, la sabia tortuga Tomás pasó por allí y escuchó la conversación. «Muy bien, Bruno», dijo Tomás. «Obedecer a tus padres es importante, especialmente cuando te advierten de peligros». Esa tarde, una fuerte tormenta cayó sobre el bosque, haciendo que el río creciera y su corriente se volviera más peligrosa. Rolo, que había ido al río solo, quedó atrapado en una rama en medio de la corriente. Asustado, gritó pidiendo ayuda. Bruno corrió a buscar a mamá osa, quien rápidamente organizó un rescate. Gracias a la prudencia de Bruno, lograron salvar a Rolo antes de que ocurriera una tragedia. Desde entonces, todos en el bosque respetaron más las advertencias y consejos. La moraleja del cuento es: obedecer a nuestros padres es importante para mantenernos a salvo y proteger a los que nos rodean. Now let's answer 3 simple questions about the story to reinforce understanding and vocabulary. Join in by trying to answer the questions in the comments. What did Mama Bear tell Bruno not to do before she left? ¿Qué le dijo Mamá Osa a Bruno que no hiciera antes de irse? How did Bruno help save Rolo during the storm? ¿Cómo ayudó Bruno a salvar a Rolo durante la tormenta? What lesson did the animals in the forest learn from Bruno's actions? ¿Qué lección aprendieron los animales del bosque de las acciones de Bruno? To wrap up, take a break and enjoy listening to this beautiful story in English, The Obedient Bear Cub. In a lively forest, there lived a bear cub named Bruno. Bruno was known for being very obedient. He always followed his Mama Bear's instructions and then helped his friends whenever he could. One day, Mama Bear said, "Bruno, I'm going out to look for honey. Stay close to home and don't go near the river because the current is very strong." Bruno nodded obediently. While Mama Bear was away, Bruno was playing near his home when his friend, a bunny named Rolo, came running. "Bruno, come on, let's go to the river to see the jumping fish." Bruno remembered his mom's words and replied, "I'm sorry, Rolo. Mama told me not to go near the river. The current is very strong." Rolo insisted, but Bruno stood firm. At that moment, the wise turtle Thomas passed by and overheard the conversation. "Well done, Bruno," Thomas said. "Listening to your parents is important, especially when they warn you about dangers." That afternoon, a strong storm hit the forest, making the river swell and its current even more dangerous. Rolo, who had gone to the river alone, got stuck on a branch in the middle of the current. Scared, he called out for help. Bruno ran to find Mama Bear, who quickly organized a rescue. Thanks to Bruno's caution, they were able to save Rolo before any tragedy happened. From then on, everyone in the forest respected warnings and advice more. The moral of the story is obeying our parents is important to keep us safe and protect those around us.